nuestra historia, y lo menos que requerimos es una cátedra del humanismo nicolaita. Los humanistas no traicionan, no violentan los principios fundamentales de la ley y mucho menos se tornan enemigos de sus propios compañeros. Hasta la victoria siempre, viva eternamente el SUEUM. Que viva. Viva. Adelante, ingeniero Campillo. Yo quiero, para darle la palabra a la maestra Angélica, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, quiero nada más recordar algunos antecedentes. En el mes de noviembre se realizaron las votaciones del SPUM. Participaron 4 planillas. La planilla azul obtuvo 510 votos, la planilla oro obtuvo 423 votos, la planilla roja 342 votos y la planilla magenta 333 votos. Nuestro estatuto, en el artículo número 50 de la Declaración de Principios, establece claramente que las comisiones autónomas de honor y justicia, así como la de Hacienda, corresponden a la primera minoría y la autónoma de vigilancia a la segunda minoría. Entonces, si nosotros consideramos esto, podemos nosotros observar que si sumamos los 423 votos más los 342 que obtuvieron las planillas de las que se desprenden las comisiones, dan un total de 765 votos, que son exactamente el 150% equivalente a los 510 votos que obtuvo la planilla azul que representa Jorge Luis Ávila. Entonces, en este sentido, quiero que sepan que nuestro propio estatuto, para evitar manipulaciones dentro del sindicato, establece precisamente que las planillas no sean exactamente de la misma constitución del propio comité ejecutivo. ¿Para qué? Para que estas planillas puedan defender cualquier intento de violación de nuestro estatuto, y por eso nosotros en lo particular estamos totalmente orgullosos de estas planillas, estamos orgullosos de que están haciendo una debida defensa de lo que es nuestro estatuto. Y bueno, está con nosotros el ingeniero Fernando Moreno, que es presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, que es la encargada de iniciar un proceso cuando se hace un congreso como el que acabamos de ser convocados y que no se pudo realizar por la falta de un padrón debidamente verificado. Pero pues corresponde al ingeniero Fernando Moreno hablar precisamente de esa parte, y pues bienvenido ingeniero. Entiendo que existen una serie de incongruencias que se dieron de origen cuando la elección de la planilla. Al parecer no se reunía el quórum necesario al momento de la votación. Hay en ese sentido, creo que una impugnación ante la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Siguen un procedimiento legal ustedes como sindicato, las comisiones, la comisión de vigilancia en este caso. ¿Cómo va este proceso ante la autoridad laboral? Sí, primero que nada, pues muy buenas tardes. Yo les agradezco el espacio, agradezco la atención que tienen para comunicar a nuestros compañeros sindicalizados y a toda la comunidad universitaria la problemática que está viviendo nuestro sindicato al interior, y una problemática basada pues en la falta de respeto al estatuto. En cuanto a su pregunta de cómo va el asunto de la impugnación, efectivamente es un proceso que se está llevando a cabo en los tribunales correspondientes. Un grupo de profesores no conforme con la situación de que primero se declara que no hay quórum por parte de la Comisión de Vigilancia 2015-2018, que estaba en funciones en ese momento, se declara que no hay quórum, que no se puede llevar a cabo la Asamblea General, órgano máximo de nuestro sindicato, y después en una situación de arreglo de comentarios o de negociaciones ahí que se dieron en cuestión de minutos, se dice que siempre sí hay quórum y se comienza con una asamblea, pues sabemos que fue impugnada por algunos compañeros de las diferentes fracciones. En este caso hubo 3 fracciones contrarias, por llamarle colores, y elementos o compañeros de esos 3 colores iniciaron un procedimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, como es debido, y bueno, el proceso está llevándose a cabo. Todavía no existen algunas cuestiones de resolución,
pero esperaremos entonces el resultado de esa impugnación, que por lo que sí pudimos apreciar, pues tiene muchos elementos ahí que podrían servir de prueba confirmada para que la autoridad declare alguna sentencia a favor de los compañeros que impugnaron. Por lo pronto nos enteramos que las instalaciones del SPUM se encontraban tomadas. ¿Es cierto esto? ¿Están tomadas todavía o ya las instalaciones se soltaron o cómo va este procedimiento también? No hubo tal toma. Precisamente las comisiones autónomas nos constituimos en las instalaciones del sindicato el día 9 de octubre de este mes, precisamente por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, donde nos dimos cuenta que a pesar de que no había sido instalado el Congreso General, el 37º Congreso General de Representantes Ordinario, había trabajos que pretendían hacerle creer a la opinión pública, a las autoridades universitarias y a los mismos compañeros sindicalizados, pretendían hacerle creer que estaba llevando a cabo el Congreso, situación que no sucedió porque el Congreso nunca se instaló. Si nosotros revisamos el estatuto, en su artículo número 28, el estatuto del SPUM, a la letra, dice lo siguiente: una vez que el presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia informe de la existencia del quórum legal, el Comité Ejecutivo General declarará instalado el Congreso General de Representantes, solicitando proposiciones para la integración del Presidium, el cual deberá estar integrado por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. No sucedió la primera parte, toda vez que el presidente de la Comisión de Vigilancia, por acuerdo de toda su comisión, llegaron a la conclusión de que no había elementos para declarar el quórum legal. Situaciones que ahorita mencionaremos, ¿no? ¿Por qué no se declaró el quórum legal? Pero bueno, regresando a la pregunta, es toda vez que no se dio el quórum y que no se pudo informar del quórum legal, no que no se haya dado el quórum, sino que no se pudo informar el quórum legal, el Congreso no se instaló y algunos compañeros congresistas y otros sindicalizados vieron la pertinencia de llevar a cabo un plantón. No fue una toma, fue un plantón. Se instalaron fuera de las instalaciones del sindicato, evitando que con esto las instalaciones del sindicato fueran utilizadas por un grupo de profesores que están totalmente fuera de la legalidad y intentaran confundir a la comunidad universitaria y concretamente a los sindicalizados, diciendo que se estaba llevando a cabo un congreso que nunca se instaló. Sí, claro, el famoso congreso para la reforma de las jubilaciones y pensiones. Pues Alejandro. Hay indicios evidentes de que se está entregando el sistema jubilatorio por parte de la dirigencia del sindicato de profesores. ¿Qué hay de cierto de esto? Nosotros tenemos muchos antecedentes, tenemos versiones de gente muy confiable que nos llevan a creer que esto se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que ustedes nos podrían comentar al respecto? También el día del acto ahí en el Colegio San Nicolás notamos un abucheo hacia el que funge como secretario general, ¿no? En este momento, entonces sí vimos un poco de fricción ahí. Queremos que nos expliquen aquí ustedes cuál es esta situación. Ingeniero Campillo, por favor. Bien, yo quiero comentarles que soy miembro de la Comisión Técnica Multidisciplinaria del Congreso General de Representantes. En el 34º Congreso se creó la Comisión Técnica Multidisciplinaria con el objeto de darle seguimiento a los acuerdos de los congresos, que en el 34º, 5º y 6º son coincidentes. El primero de los acuerdos fue: el contrato colectivo de trabajo vigente se debe honrar y respetar a cabalidad, ya que contiene los derechos laborales logrados por los trabajadores universitarios a través del tiempo. Se declare al régimen jubilatorio de los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, contenidos en su ley orgánica y el contrato colectivo de trabajo vigente, como el mayor bien jurídico patrimonial en materia de seguridad social, conquistado por la comunidad universitaria, los trabajadores, y por lo tanto habremos de defenderlo por todos los medios.
La jubilación y la pensión son derechos humanos de orden de seguridad social y por lo tanto son irrenunciables, inalienables e inatacables jurídicamente, justo dado en toda la legislación tanto nacional como internacional que nos rige. No corresponde a nuestro sindicato dar inicio a un diálogo formal sobre cualquier modificación a nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, y aquí es donde viene la principal violación. Nuestro sistema de jubilaciones y pensiones es completamente legal, justo, un derecho legítimo, amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, en la legislación estatal, la legislación universitaria, nuestro contrato colectivo de trabajo, los convenios internacionales firmados por el Estado mexicano relativos a la materia. Todo análisis de la problemática y la indispensable preparación ante posibles escenarios de conflicto respecto de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones deben llevarse a cabo al interior de las bases del sindicato. Es obligación del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, a través de las secretarías correspondientes, proporcionar toda la información y el conocimiento posible de la materia relacionada con las jubilaciones y las pensiones. Asimismo, que la información se actualice permanentemente y se ponga a disposición de los agremiados a través de los secretarios seccionales y los medios electrónicos disponibles. Se acuerda la continuidad de la Comisión Técnica Multidisciplinaria a la que yo pertenezco, para que además de realizar los estudios pertinentes, dé seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados y al plan de defensa de nuestro régimen de jubilaciones y pensiones. Esto a través de una total transparencia y racionalización del uso de los recursos financieros, lo que no ha sido aclarado por parte de la autoridad universitaria, atendiendo a los procedimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como la rendición de cuentas, cuya responsabilidad quedará a cargo del Comité Ejecutivo y el seguimiento a cargo de la Comisión Técnica Multidisciplinaria. Nos vuelven otra vez a ordenar darle seguimiento a ese tipo de situaciones. Nuestro sindicato no puede pasar por alto que de manera conjunta con la autoridad universitaria se lleven a cabo gestiones para que la Federación y el Estado de Michoacán de Ocampo cumplan con su obligación constitucional de asignar recursos suficientes para la educación media superior y superior del país en nuestro Estado, y en particular para cubrir los compromisos contractuales pactados con los trabajadores académicos activos, jubilados y pensionados. Exigimos al Consejo Universitario se abstenga de realizar acciones que atenten contra los derechos laborales contemplados en el contrato colectivo. El Comité Ejecutivo debe diseñar y realizar una campaña masiva con información veraz a través de todos los medios posibles para dignificar la figura del personal académico activo y jubilado de la universidad. El Comité Ejecutivo y el Comité General de nuestro sindicato deben acatar al pie de la letra todo lo acordado por este 36º Congreso General de Representantes y abstenerse de realizar conversaciones o análisis a iniciativa propia y ajena relativo a las jubilaciones y pensiones. Todo viso de diálogo deberá pasar por el conocimiento pleno y la aprobación de las bases. En caso contrario, se aplicará el estatuto vigente y se declarará nulo cualquier acuerdo en perjuicio de los derechos adquiridos. El cumplimiento de esta disposición será supervisada por la Comisión Técnica Multidisciplinaria y vuelve otra vez a darnos una orden muy clara como comisión de darle seguimiento al propio Congreso. De existir incumplimiento en la ejecución de los acuerdos de los 34º, 5º y 6º Congresos Generales de Representantes por parte de algún miembro del Comité Ejecutivo General, exigimos se apliquen las sanciones correspondientes. Nuestro régimen jubilatorio no está sujeto a negociación alguna, y menos como moneda de cambio para que el Estado otorgue la suficiencia presupuestaria a nuestra universidad y se libere de una obligación incumplida. Estos son los acuerdos previos de los congresos anteriores, y como son acuerdos que están en firme, pues como una ley, o sea, una ley, mientras esa ley sea vigente y no se reforme y no se promulgue la nueva ley para que entre en vigencia la siguiente, esa ley sigue vigente. Por lo tanto, todos los acuerdos del 34º, 5º y 6º Congresos son totalmente vigentes y son los que defienden este régimen que es un derecho humano universal y un derecho laboral constitucionalmente irrenunciable. No, pues está más que claro, Alejandro. Entiendo que el Congreso es un órgano colegiado, un órgano de gobierno del sindicato superior al propio Comité Ejecutivo. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo, en este caso, en el caso de estar incurriendo en alguna versión contradictoria a lo que nos acaba de decir el ingeniero Campillo,
está incurriendo en traición, en desacato o en una extralimitación de las funciones del propio comité, en este caso del propio secretario general, del señor Jorge Luis Ávila. El órgano supremo, en el artículo 14 de nuestro estatuto dice claramente, el órgano supremo de decisión del sindicato es la Asamblea General, o en su caso el Congreso General de Representantes, y sus resoluciones constituyen las normas rectoras de su vida interna y su política general, de conformidad con su autonomía consagrada en la presente Constitución General, en la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo, así como en el presente estatuto. Entonces, está muy clara toda la serie de violaciones que sistemáticamente han ido cometiendo estos integrantes del Comité Ejecutivo. Y debo decirles que desafortunadamente el presidente de la Comisión Técnico Multidisciplinaria es el secretario de Jubilaciones y Pensiones, y por eso la comisión decidió definitivamente ya desconocerlo como tal, por ser contrario a las disposiciones de los congresos anteriores. El ingeniero Francisco Ruiz Vega. Pero si hace un año yo estuve en varias reuniones con él y era el que más férreamente defendía las jubilaciones. No sé por qué venga el cambio tan radical, tan drástico. Pues a lo mejor hay algo ahí oculto, bueno, y es el único cesado, pero los demás personajes que intentan, bueno, los que intentaron hacer el Congreso, a lo mejor intentaban modificar todo esto que nos acaba de leer el ingeniero, y bueno, también está incurriendo en algunos fallos ahí dentro del SPUM. Coméntenos. Sí. Y yo en este sentido, y permítanme que tome la palabra, en este sentido creo que sí debemos de ser muy cuidadosos. Efectivamente hay extralimitación de funciones del Comité Ejecutivo General al querer llevar a cabo una reunión que quieren hacer pasar por Congreso e incluso tomar resoluciones en ese Congreso. Sabemos a todas luces que es ilegal, sabemos que no solo se están extralimitando, sino que están falseando la información y están tratando de confundir a nuestros compañeros sindicalizados. El estatuto es muy claro. No hubo Congreso, no se instaló el Congreso, no hay tal. Sin embargo, sí nos preocupa que los compañeros sindicalizados se confundan, pero más nos preocupa que el rector sea sorprendido por este grupo de profesores que no sé si tengan algún interés de extrasindical o algunos compromisos políticos. No sabemos qué es lo que los mueve en realidad, pero lo que sí sabemos es que están actuando totalmente fuera de estatuto. Nosotros confiamos en que el rector es una persona honesta, íntegra, y que además es un profesor sindicalizado, conoce perfectamente el estatuto. Indudablemente él no se va a dejar sorprender por este tipo de personas o este tipo de representantes sindicales que están actuando totalmente fuera de la norma. En cuanto a lo que mencionan ustedes sobre qué se podría o qué sanciones pudiera haber, pues el estatuto es muy claro, ¿no? Nosotros tenemos un procedimiento de sanciones, pero para poder ser sancionados los miembros del comité y los miembros sindicalizados o delegados nombrados al 37º Congreso de Representantes que obraron fuera del estatuto, para que se puedan sancionar, en caso de que hubiera elementos para hacerlo, hay que seguir un procedimiento, y ese procedimiento está establecido en nuestro reglamento de sustanciación y denuncias y de denuncias y de procedencias del SPUM. La Comisión Autónoma de Vigilancia puede actuar para realizar la investigación bajo denuncia previa de cualquier miembro u órgano sindical, situación que hasta la fecha esta comisión todavía no recibe formalmente alguna denuncia de algún profesor o algún órgano sindical que denuncie estos actos. Sin embargo, la Comisión de Vigilancia en sus funciones sí tiene el deber de recabar todas las pruebas que se han llevado a cabo y tenerlas preparadas para en caso de que estas pruebas se requieran en algún procedimiento. Situación que ya estamos haciendo como Comisión Autónoma de Vigilancia, desde luego con vista a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, que es la que al final aprueba los dictámenes que emite esta Comisión Autónoma de Vigilancia, y desde luego con vista a la Comisión Autónoma de Hacienda. Las tres comisiones autónomas
que son los encargados de vigilar, supervisar y equilibrar la vida sindical para evitar precisamente este tipo de atropellos por parte del Comité Ejecutivo General y otros órganos que pudieran presentarse. Estamos trabajando en nuestras funciones. Pues así, ahí tienen, así se dan las cosas dentro del SPUM. Maestra, ¿nos quiere comentar algo? Sí, nada más, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Margarita Mondragón y soy presidente de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Quiero dar lectura al capítulo 5 que nos habla de la Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, que nos habla sobre el Congreso General de Representantes, cómo va integrado, con un delegado efectivo por cada 10 miembros o fracción mayor de 5 afiliados a las secciones sindicales, con plenos derechos y elegidos en asamblea seccional. ¿Sí? Eso es muy importante, porque en base a las listas que se entregan de las personas que han sido, ¿sí?, designados por sus compañeros o elegidos como delegados para presentarse a ese congreso, es con el que la Comisión Autónoma de Vigilancia puede cumplir con su trabajo. Mientras no tenga esos elementos, no puede hacer su trabajo. También dice que todo para los miembros del Consejo General. También hay una parte muy interesante que dice que corresponde al Congreso General de Representantes conocer y decidir sobre, es el artículo número 26, dice, sobre el informe anual del Comité Ejecutivo General, que deberá ser por escrito conteniendo la política general y de finanzas. ¿Sí? El informe anual de las comisiones autónomas también por escrito. La forma y términos del anteproyecto de revisión del contrato colectivo de trabajo, que para su análisis y aprobación se le presentará el Consejo General. Entonces, hay pasos para hacer todo tipo de cambios o análisis o propuestas. Aquí lo tiene muy claro el estatuto. No es yo tomo determinaciones y no. Todo tiene procedimiento. Todos los procesos al interior de los sindicatos no es de te voy a expulsar porque ya me caíste mal. No, realmente es un proceso muy complejo el que se tiene que llevar. Nosotros lo vivimos hace 3 años. Sabemos de qué se está hablando. Y bueno, es un procedimiento que lleva incluso varios meses en desahogo de pruebas y demás. Bueno, pues vamos a ir a un corte de nuestra radiodifusora y vamos a continuar aquí con las comisiones autónomas, comisión multidisciplinaria y la de Honor y Justicia. Regresamos, no se muevan. Sí. XHSD Radio Nicolaita. Transmite por la frecuencia 104.3 en FM con 25.000 watts de potencia. Por internet en www.emisoras.com.mx/Nicolaita y por la aplicación TuneIn Radio. Somos el puente entre la universidad y sociedad a través de la palabra. Somos una radio que reúne educación, información y entretenimiento. Somos una radio con nuevas ideas. Somos un modelo alternativo en el cuadrante. Somos una radio en constante crecimiento. Somos una radio con labor social. Somos una radio sin censura. Somos una radio con una gran diversidad de programas. Somos una radio de carácter cultural y académico que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, operando en Ciudad Universitaria, en Morelia, Michoacán, México. Radio Nicolaita, 43 años cerca de ti. En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad. Movimiento Ciudadano, el movimiento de México.
Cerdo, cochi, chancho, puerco, porcino, marrano, gorrino, cuino, cuche, no importa cómo lo conoces, pero aquí te diremos algunas deliciosas formas de cocinarlo con la chef Lula Martín del Campo. Platicaremos sobre el primer tianguis de los pueblos mágicos que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo. En la historia, el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas. Y en la música, Yuri. Domingo 20 de octubre en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Radio Nicolaita, una radio cerca de ti. Regresamos al programa Mundo del Trabajo. El día de hoy, bueno, ya no leímos nuestra acostumbrada, ¿cómo se llama, Alejandro? Nuestra acostumbrada, la que leemos al principio. Tenemos aquí el problema con los miembros del SPUM. Bueno, son las comisiones que nos estaban explicando muy acertadamente. Querían hacer un congreso. El congreso, bueno, sí le da facultades, pero ¿por qué no se hizo este congreso? ¿Estaba mal los requisitos? ¿Qué es lo que faltó ahí? ¿O por qué querían hacer un congreso cuando no se debía hacer? Coméntenos. Me gustaría tomar la palabra en este sentido, Citláhuac. Efectivamente, la maestra Angélica Margarita nos acaba de decir que el Congreso General de Representantes, que es el segundo órgano en cuanto a organigrama de atribuciones y en jerarquía, y tiene facultades pues muy bien definidas, ¿no? Entre ellas el seguir la política sindical, preparar el proyecto de revisión de contrato colectivo, que son situaciones fundamentales en la vida de nuestro sindicato. Y precisamente ese Congreso General de Representantes se forma porque se elige a un representante de cada 10 en cada sección sindical. De tal forma que una vez que son elegidos, se levanta el acta correspondiente de la asamblea sindical y se presenta al secretario de organización para que el secretario de organización elabore el padrón de todos estos compañeros elegidos, que son los que conformarán el Congreso General de Representantes Ordinario. La Comisión de Vigilancia tiene en sus atribuciones, precisamente en el artículo 52, fracción cuarta, el vigilar todos los procesos electorales que se den al interior del sindicato. Y precisamente, bueno, pues la elección de los consejeros, de los congresistas, es un proceso electoral. Siguiendo con sus funciones, la Comisión Autónoma de Vigilancia, previo al Congreso, concretamente el día 4 de octubre del presente año, una vez que se concluyó la recepción de congresistas, la congregación de las actas, la recepción de las actas donde iban los nombres de los congresistas elegidos, esta Comisión de Vigilancia le pide al secretario general, el maestro Jorge Luis Ávila Rojas, con atención a su secretario de organización, el ingeniero José Luis González Ábalos, le pide, le haga llegar la convocatoria, le haga llegar el padrón y le haga llegar las actas o copias de las actas de cada asamblea que se llevó al interior de cada sección sindical, para estar en condiciones de verificar que precisamente los nombres que aparecían en el padrón elaborado por organización coincidieran con los nombres que aparecían en las actas. Situación de sentido común. Pues claro. Y de honestidad, pues. Para corroborar nada más. Efectivamente. Si no, pues, ¿cuál sería la función de la Comisión Autónoma de Vigilancia? Sin embargo, la respuesta del secretario, que no fue directamente del secretario general, lo hizo a través de su secretario de organización. El secretario de organización le responde al presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia con una copia de la convocatoria, con un listado, que no padrón, no fue padrón, toda vez que este padrón lo único que tenía era un número consecutivo y el nombre del supuesto delegado al Congreso General de Representantes Ordinario número 37, y sin cumplir con lo que marca obviamente los artículos 655 y 656 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, no tenía número de afiliación, no tenía sección sindical, no tenía firma ni sello de la secretaría que lo había expedido, era un simple listado. ¿Sí? Y no conforme con eso, se niega a entregar las actas, las copias de las actas.
pero aún ni siquiera permite a la comisión revisar las actas, es decir, darle vista. No me entregues las copias, pero dame vista para yo poder verificar que tu padrón coincide. Hubo negativa de parte del presidente, y del parte del secretario de organización, y el presidente, tu servidor, de la Comisión Autónoma de Vigilancia, pues queda imposibilitado para decir si ese listado, que no era un padrón, pero ese listado coincidía con lo que era la voluntad de las bases de nuestras 54 secciones sindicales. Pues sí, él es Fernando Moreno González, presidente de la Comisión de Vigilancia. Pues tenías que hacer ese trabajo. Realmente no vemos el por qué la negativa. Alejandro. Sí, bueno, las autoridades universitarias, el gobierno del estado, invariablemente han vertido a los medios de comunicación y han filtrado, por lo tanto, a la opinión pública una especie de linchamiento en contra de los profesores y de los empleados administrativos universitarios, en el sentido de que la actual crisis financiera que prevalece en la Universidad de Michoacán es causa de las jubilaciones y pensiones. Nosotros tenemos otros datos, incluso en una reunión de consejo de representantes, también con el propio doctor Raúl Cárdenas, él mismo aceptó ante el consejo del SUEM que las jubilaciones no eran la causa del quebranto financiero. No sé ustedes qué información tengan al respecto, ingeniero Campillo, no sé cómo perciban ustedes la situación de la crisis actual que se vive en nuestra querida universidad. Mira, en primer lugar debo decirte que nuestra universidad es una universidad estatal que se creó el día 15 de octubre de 1917 y que en el 1919, fíjense, mediante el decreto legislativo número 74 de fecha 1 de agosto de ese año, que fue promulgado por don Pascual Ortiz Rubio el 11 de ese mismo mes, señala: el sostenimiento de la universidad está a cargo del erario del Estado, mientras aquella no pueda disponer de recursos propios suficientes. Decreto que, con base en los principios jurídicos, primero en tiempo, primero en derecho, de no retroactividad de la ley y de progresividad, obliga tanto al Ejecutivo como al Congreso de Michoacán, desde hace poco más de 100 años, a garantizar el presupuesto que requiere la Universidad Michoacana para cumplir con sus funciones. Entonces, aquí, aunado a ello, el día 13 de enero del 2016, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, y el gobierno de Michoacán, a través del gobernador del estado, y la universidad, a través de su rector, convinieron en que el propio Ejecutivo Estatal, buscando un financiamiento equitativo entre el Estado y la Federación, aportará paulatinamente hasta un 50% de los recursos asignados a la universidad, proporción que, a pesar de que se pactó en el 2016, actualmente equivale a un 32.14% de subsidio estatal y a un 67.86% de subsidio federal. Es decir, el Estado aporta solamente 908.810.765 pesos, dejando de aportar 9.820.362 pesos. El rector ha declarado que el déficit de la universidad es de 996 millones, o sea, con estos 1.009 millones que el gobierno del estado ha dejado de aportar, de acuerdo a este convenio, y de acuerdo al compromiso que viene desde el decreto legislativo de 1919, la universidad no tendría crisis financiera. A esto le podríamos agregar la serie de recortes presupuestarios que ha ido recibiendo a través del tiempo, como los 501 millones de pesos que ya habiendo sido otorgados se los retiraron en el año de 2016, en el 2017 los 396 millones, casi 400 millones de pesos que le quitó el Congreso del Estado. En fin, o sea, y si le vamos sumando, se vuelve la verdadera causa de la crisis de la universidad. Por otro lado, el artículo 356U de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley disfrutarán de los sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren, prestaciones que no podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución y esta ley. El decreto legislativo número 41
de fecha 13 de marzo de 1939, promulgado en esa misma fecha por el entonces gobernador Gildardo Magaña, creó expresamente para los profesores con más de 25 años de servicio el derecho a una pensión de retiro a través del artículo 57 de la Ley Orgánica de la Universidad. O sea, este derecho a la jubilación a los 25 años se creó desde 1939 por el Congreso del Estado. El decreto legislativo número 299, publicado en la sección segunda del periódico oficial del Estado el lunes 3 de febrero de 1986, promulgado por el entonces gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y reformado el 18 de septiembre de 1986, señala expresamente: las relaciones laborales entre la universidad y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos correspondientes y demás disposiciones legales aplicables. Los trabajadores con más de 25 años de servicio tendrán derecho a jubilarse con una jubilación que no será menor al salario integrado que perciben. Entonces, estamos hablando de un derecho laboral irrenunciable que creó el Congreso del Estado. Nosotros hemos tenido algunas reuniones, tanto con el doctor Concheiro, subsecretario de Educación Superior, con el subsecretario de Educación Media Superior, porque está involucrado también en el bachillerato, con la directora de la Dirección General Superior Universitaria de la SEP, y con el propio rector. Concretamente, ellos nos dicen: si ustedes vienen al gobierno federal a pedir presupuesto, ustedes tienen que seguir las reglas del gobierno federal. ¿Qué son las reglas del gobierno federal? En el gobierno federal a nivel nacional rige el modelo CEP. En el modelo CEP es un modelo estandarizado para todas las universidades en particular. Este se cubre con el 50% del presupuesto que se recibe de la federación. Pero como es una universidad estatal, esas diferencias que dependen ya de la autonomía universitaria y que en nuestro caso han sido otorgadas por el propio Congreso del Estado, corresponden al gobernador su cumplimiento. Y aquí quiero hacer notar que el artículo 60 en su fracción primera dice claramente que el Ejecutivo del Estado tiene la obligación de cumplir en su cabal precisión todos los acuerdos, todos los decretos del Congreso del Estado y proveerlos en su esfera administrativa. O sea, es el Congreso del Estado y es el Ejecutivo del Estado el que deben de cumplir con esa parte del presupuesto que se sale del modelo CEP. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra universidad es estatal y porque nuestra universidad es autónoma. Entonces, a nosotros nos dicen: si vienen acá, nosotros vamos a exigir que cumplan el convenio del 21 de diciembre del 2018, que por cierto no es válido, primero porque no fue aprobado por el Consejo Universitario como lo exige la ley, y segundo porque fue derogado a través del decreto del día 15 de mayo, donde se reforma el artículo 3 constitucional. Entonces eso no tiene validez, ese acuerdo. Pero sí tiene validez y el gobierno del Estado tiene cuentas por pagar a la Universidad Michoacana a partir del decreto de 1919. Entonces es el Congreso del Estado el que tiene que cumplir con esa función. Observemos cuáles fueron las declaraciones de ayer del gobernador, donde cambió su discurso y ahora dijo: yo apoyo a la Universidad Michoacana, yo voy a, ya una vez que resuelva el problema de la educación básica, voy a dedicar presupuesto para la Universidad Michoacana. Y entonces creo yo que él ya empieza a ser consciente de la obligación que tiene, que le da el artículo 60 en su fracción primera de la Constitución Política. La Federación está asumiendo ya desde hace algunos meses parte de la nómina educativa, una parte importante, la nómina educativa estatal, porque los federales pues, eso siempre lo ha cubierto. Sin embargo, hay muchos pendientes que se le olvidan a don Silvano, y que bueno, ya lo había dicho hace algunos días también, que iba a regresar aquel dinero retenido por el concepto de la gratuidad. Eso por un lado. Otro aspecto que se debe reintegrar y que parece que lo está reconociendo ya el gobernador es el concepto del regreso del beneficio fiscal. Esto pues aportaría una suma bastante importante, que sumado a los 300 millones de pesos por concepto del reconocimiento del bachillerato, creo que ayudarían a salvar de alguna manera, o al menos de momento, la crisis financiera en lo que resta de 2019, y habría que esperar
a ver cómo queda el techo financiero para 2020, en el entendido de que ahora el rector con mucha anticipación ha aprobado el proyecto presupuestal y que además lo hace de una manera pues creo que sí más congruente que lo que hacía Medardo Serna, que se aprobaba con déficit. Me van a dar esto, pues con esto lo apruebo a sabiendas de que se va a empezar a padecer a partir de los últimos 3 meses. En este caso creo que se está proponiendo un presupuesto pleno, adecuado a lo que requiere la universidad. Sin embargo, bueno, falta que esto lo aprueben, que otorguen el recurso también. Yo quiero agregar algo a lo que estás diciendo, licenciado. Mira, desafortunadamente para muchas personas, como los que están ahorita en el comité, muchos de nosotros los jubilados, fuimos actores de muchas de las situaciones que se vivieron en la universidad. En 1989, siendo yo director de la Prepa 4, yo era miembro del Consejo Universitario y era el coordinador de la sala de comisiones, que existía una sala de comisiones en la rectoría. Como coordinador de la sala de comisiones me tocó a mí llevar a la entonces Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica el proyecto de presupuesto de la Universidad Michoacana a fines de 89 para el presupuesto de 1990. En el momento en que yo entrego físicamente el paquete del proyecto de presupuesto, a mí me dicen: dile a tu rector que no se le olvide que si en este año de 1990 no se reforma el bachillerato se va a llevar el presupuesto que actualmente se tiene destinado para la investigación científica. Curiosamente, yo también fui el coordinador general de la división del bachillerato y en 1990 me tocó encabezar la reforma al bachillerato, reforma que el Consejo Universitario aprobó el 21 de junio de 1990. O sea, el bachillerato universitario, la Universidad Michoacana cumplió con ese requisito que le puso la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Esto ya van en 2 ocasiones, una vez se lo dije al doctor Concheiro delante del rector, y la semana pasada, el día 3 concretamente de octubre, que tuvimos la oportunidad de reunirnos con él, el día que el maestro Esteban Moctezuma compareció ante la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos en la oficina de la diputada María Chávez, que es miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, y en esa tuvimos la oportunidad de platicar tanto con él como el subsecretario de Educación Media Superior, y donde le volví a recordar ese compromiso. El subsecretario de Educación Media Superior inclusive dijo que uno de los problemas que ellos tenían es que no tenían presupuesto para la educación media superior, o sea, que el presupuesto lo tenía la educación superior y que un buen porcentaje, aproximadamente la tercera parte de las universidades estatales, no tienen educación media superior, pero se llevan el presupuesto correspondiente a la educación media superior, y ahí pidió que se separara. ¿Por qué? Porque si en lugar de distribuir el presupuesto en 34 universidades, de las cuales solamente 22 tienen educación media superior, entonces a nuestra universidad le tocaría de a más. Entonces ellos están ya conscientes de ese compromiso. Sin embargo, la educación media superior también ha dependido del Estado, y precisamente cuando en 1917 se crea la Universidad Michoacana, recibe como su alma mater al Colegio San Nicolás en el nivel bachillerato. Entonces el propio Estado tiene la obligación de asumir el costo del bachillerato, costo que no ha asumido en 102 años. Pues sí, ahí tienen el costo del bachillerato y además la gratuidad, mencionábamos la vez pasada. Maestra, algo que nos pueda comentar. La maestra Angélica Margarita es la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, el juez aquí dentro del SPUM. Coméntenos. Sí, nada más retomo la pregunta que me comentaban sobre que corresponde al Congreso General de Representantes conocer y decidir sobre diferentes casos. Aquí también el Congreso General tiene la facultad para revocar el mandato a los miembros del Comité Ejecutivo General y a las comisiones autónomas, conforme al presente estatuto, previo dictamen de las comisiones de vigilancia y de honor y justicia, y designar interinos en las vacantes que resulten en tanto se realizan nuevas elecciones.
fallar sobre la propuesta de revocación, de destitución o suspensión o inhabilitación de derechos sindicales de los agremiados hasta por 12 meses, previo dictamen de la Comisión de Honor y Justicia. No, pues ahí son bastante claros los estatutos y pues se rige un sindicato por ellos, ¿no? Algo que quieran comentarnos antes de cerrar este programa. Pues solamente de parte de la Comisión Autónoma de Vigilancia del SPUM, pues pedirle a nuestros compañeros sindicalizados que no se dejen sorprender por este grupo que tiene de alguna manera la representación legal del SPUM, pero que no tiene la representación de las bases. Eso es muy obvio, ¿no? Al principio del programa lo explicó muy bien el ingeniero Campillo, hablando en cuestiones aritméticas de votos. Pues, obviamente no tienen la representatividad, tendrán, insisto, el reconocimiento legal ante las instancias correspondientes. Y también, pedirles que nos apeguemos al estatuto. Durante años en este sindicato tuvimos una carencia de legalidad. Las comisiones autónomas no eran autónomas, eran nada más en papel. Hoy sí tenemos esa facilidad, ese beneficio. Las comisiones autónomas no dependemos, ni tenemos línea, ni nos dejamos influenciar por ningún grupo o líder o persona del sindicato o extra del sindicato. Simple y sencillamente nos apegamos a estatuto, nos apegamos a nuestros reglamentos internos, nos apegamos a la Ley Federal del Trabajo, a los principios generales del derecho y desde luego a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Los invito a que vayan a la Comisión de Vigilancia, vayan a las comisiones autónomas de Honor y Justicia, a la de Hacienda, y pongan su queja, pongan su denuncia, porque si bien es cierto que los compañeros sindicalizados, cuando llegan a tener algún cargo de autoridad, pierden sus derechos, sí, efectivamente pierden sus derechos, pero no pierden sus obligaciones. En consecuencia, todas las autoridades universitarias están sometidas y están obligadas a respetar el estatuto y los reglamentos que de este emanen. Por lo tanto, el hecho de que sean autoridades no les da un blindaje para evitar caer en responsabilidad al interior de su sindicato. Los invito a que si existe alguna anomalía de parte de alguna autoridad, de parte de algún compañero sindicalizado, acudan a las comisiones autónomas de Honor y Justicia y a la Comisión Autónoma de Vigilancia a iniciar su queja, su denuncia, y serán atendidos en la medida de nuestras posibilidades. Cabe aclarar que las comisiones anteriores dejaron mucho que desear en este sentido, y tenemos una gran cantidad de casos acumulados que no se atendieron en el pasado, y que ahora estamos a las medidas de nuestras posibilidades sacando adelante todo este tipo de asuntos. Yo les agradezco el espacio. Sí. Adelante. Me gustaría también hacerles una invitación a todos los compañeros sindicalizados para que conozcan un poco más sobre el estatuto. También el artículo 35 nos marca muy claro que son funciones y facultades del Comité Ejecutivo General, en su fracción primera, elaborar y aprobar su reglamento interno, pero en su fracción segunda, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas estatutarias y de los acuerdos de la Asamblea General, del Congreso General de Representantes y del Consejo General. O sea, ellos están obligados. Sí, es muy claro, los estatutos lo marcan. Me queda claro además que de acuerdo a lo que hemos estado reflexionando con ustedes, cualquier intento de reforma al sistema de jubilaciones y pensiones signado o avalado por el Comité Ejecutivo o por el Secretario General del SPUM no tiene ninguna validez. Seguiremos defendiendo conjuntamente nuestras jubilaciones y pensiones. Sí. Ya nos lo dijo muy claro el ingeniero Campillo. Vamos a defender las jubilaciones y pensiones. Y además quiero decirles que en la declaración de principios del sindicato
donde establece que sea una organización única, mayoritaria, independiente, solo sometida al poder soberano de la comunidad, de sus agremiados, democrática, transparente y sujeta a rendición de cuentas, que obedezca a un programa de acción con objetivos precisos, que sea un organismo basado en el principio de revocabilidad en cualquier momento de los cargos de representación y dirección sindical, y que en el artículo 3 dice: el sindicato tiene como objeto general el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajadores que lo integran, pugnando por elevar, no por reducir, por elevar las condiciones de vida de los mismos en lo económico, político y cultural, como formas de superación académica, de fortalecimiento de la autonomía y del ejercicio democrático de la vida universitaria. El principio de progresividad no le permite al propio sindicato renunciar a los derechos que están adquiridos por todos nuestros sindicalizados. Ahí está, más claro no puede ser. Ellos han sido Fernando Moreno, de la presidencia en la Comisión de Vigilancia, esta comisión autónoma, también Angélica Margarita, presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, y el ingeniero Guillermo Ramón Campillo, Comisión Especial de Multidisciplinaria. Ahí tienen la explicación, creo que es muy claro, no podemos fallar, mucho menos con lo de las pensiones y jubilaciones. Es un derecho adquirido que no podemos ni siquiera renunciar a él. Esto ha sido el programa Mundo del Trabajo. Les quedamos a deber Silvanolandia, música y demás. El día de hoy era más importante recibir a estos compañeros progresistas del sindicato hermano del SPUM, y bueno, les dejamos un saludo de nuestro líder, el licenciado Eduardo Tena, quien está también en la defensa de estas jubilaciones y pensiones en conjunto con su sindicato, el SUEUM. Gracias por el espacio y gracias por el apoyo. Muchas gracias. Esto ha sido Mundo del Trabajo. Nos vemos la próxima, y ¿sabe qué? Lea mucho. No te olvides que leer afecta terriblemente tu ignorancia. Así es. Hasta la próxima. Sí. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Agradecemos que nos hayan escuchado. Dejamos el espacio abierto a los trabajadores. Hasta la próxima semana.